que usted y yo debemos de aprender y de aplicar en la vida. Job 1:1 dice el texto: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Vean las características que tiene Job. Job es perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahora, eh, son características que usted y yo debemos de tener. Y viendo primero las características de Job, empezando una por una, ya en la entrada nos queda como que nos golpea mucho pensar en que hay un hombre perfecto, ¿verdad? Porque el texto, el hombre perfecto, suena como que algo imposible, y de hecho usted y yo no alcanzamos la perfección aquí en la tierra. Estamos en un proceso de perfección para el día cuando Cristo venga por nosotros, declara su palabra. Pero entonces, ¿a qué se refiere con un hombre perfecto? Para eso nos vamos al original, y el término hebreo de perfecto es el término tam. Y tam significa, bueno, hay integridad. Significa que Job era un hombre íntegro. Íntegro, ¿qué entendemos por íntegro? Íntegro, decimos nosotros, es una persona con buenos valores morales, aun cuando no lo están viendo. Es esa persona. Para nuestro contexto, aquí en Costa Rica, decimos que no es doble cara, que no es de doble moral, que no es literalmente hipócrita, ¿verdad? Sino que su conducta frente a sus compañeros es la misma conducta que tiene frente a los hermanos de la iglesia. Es la misma conducta que tiene frente a su cónyuge, frente a sus hijos. En todo lugar es igual. ¿Por qué? Porque es una persona íntegra, que sus valores morales no dependen del lugar o de la persona con que está. El respeto que muestra en la iglesia a Dios es el mismo respeto que muestra en la iglesia en la calle, que respeta a Dios en la calle. El respeto que tiene ante su familia en casa es el mismo respeto que tiene cuando no está su familia. El respeto que muestra a su familia en la congregación cuando están alabando a Dios es el mismo respeto que ha de tener dentro de su hogar. Eso es una persona íntegra. Ahora, vean esto, me llamó mucho la atención porque la definición en hebreo de íntegro quiere decir completo. Y aquí me emociona la idea de pensar en esto, que Job era un hombre completo. ¿Cómo podemos pensar en quién es una persona completa y quién no? Y esto aquí sí hago la división bien clara. La persona que no ha aceptado a Jesús en su corazón no puede lograr entender esto, porque siempre tiene el deseo de alcanzar algo más. Que si tiene la casa, quiere un carro; si tiene el carro, que quiere una casa; si terminó la carrera, quiere otra carrera; que si tiene plata, quiere más plata. Siempre le falta algo. Pero los que hemos entregado nuestra vida a Cristo, los que vivimos para Dios, nos volvemos personas completas. Ahí les puse: una persona no has de sentirse completo o completa a menos que tenga a Jesucristo integrado, en el término, integrado en su vida. Cuando Jesucristo es parte de nuestra vida, lo tenemos todo, aún en medio de la necesidad, aún en medio de la enfermedad, aún en medio de situaciones complicadas. Decimos: estamos completos, porque lo tenemos a Él. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Y entonces hablamos de que Job es una persona íntegra, una persona que estaba completa. ¿Por qué? Porque tenía conocimiento de Dios, respetaba a Dios, amaba a Dios, creía en Dios. Entonces Job era íntegro. Y ahora habla del término recto. Recto no habla de postura física, estamos hablando a nivel espiritual. Job era un hombre recto, y el término recto en el hebreo original es yashar, que significa agradar. Me gusta, porque de esto hemos hablado en estudios pasados. Y les recalco, usted y yo no podemos buscar ser agradables a Dios, porque ya somos agradables para Dios. Si usted y yo no fuéramos agradables para Dios, no hubiera enviado a Jesucristo a morir por nosotros. Pero como a Dios le agradábamos nosotros, su creación, envía a Jesucristo. Entonces, ¿cómo es que buscamos ser agradables? Con nuestras acciones. No estamos buscando agradarle a Dios, sino que nuestras acciones sean agradables a Dios. Porque yo puedo decir: a mí me agrada mi compañero, un ejemplo. A mí me agrada mi compañero, pero no me agradan sus acciones. O sea, me gusta hablar con él, comparto con él, pero sus acciones no me agradan. A Dios ya le agradamos. Tenemos que buscar agradarle con nuestras acciones, que nuestras acciones sean agradables a Él. La definición para yashar, el término agradar, es estar derecho y ajustado. Y esto también lo hemos hablado
en otros estudios pasados sobre el término yashar, que habla sobre ser personas ajustadas a Dios. Porque ustedes y yo no podemos ajustar a Dios a nuestro estilo de vida. Ustedes y yo tenemos que ajustarnos al estilo de vida que Dios quiere que vivamos aquí en la tierra. Porque se imaginan si nosotros buscáramos ajustar a Dios a nuestro estilo, a nuestra forma de ver, de mirar, de hablar, de comportarnos, sería una locura completa. Y recuerden que la palabra declara que la luz no se mezcla con las tinieblas. Dios no se mezcla con lo que vaya contrario a su propia palabra. Entonces, ustedes y yo tenemos que tener una vida recta. Y la vida recta es una vida que se ajusta a la palabra de Dios. Y si usted y yo nos ajustamos a la palabra de Dios, la misma palabra de Dios nos va a invitar a hacer acciones agradables a Dios. Recuerdan lo que Pablo le decía a Timoteo, fuimos creados para buenas obras. Dios ha planeado para que usted y yo seamos capaces de hacer buenas obras, pero si no nos ajustamos a la palabra de Dios, difícilmente vamos a cumplir esa parte en nuestra vida. Así que una vida recta es una vida que se ajusta a la palabra de Dios. Y al ajustarnos a la palabra de Dios, nos convertimos en hombres y mujeres que tenemos acciones que agradan a Dios. Estamos hablando de características de Job que tienen que ser características que estamos en nosotros, porque Job era un hombre normal, común y corriente. No era un superhéroe, no tenía superpoderes, no es que era el favorito de Dios, nada, nada. Era un hombre completamente ordinario, igual que usted y yo. Significa que esas características son características aplicables a nuestra vida. Entonces tenemos que Job era íntegro y que se ajustaba a la voluntad de Dios. Y ahora viene el término temeroso. El término temeroso, muchos lo han confundido por tenerle miedo a Dios. Y de hecho hay gente que le tiene miedo a Dios. Uno, porque no lo conocen. Y dos, que aún conociéndolo, no han tenido una buena relación con Dios y le tienen miedo a Dios. Y el término temeroso no habla de temor, de miedo. Habla del hebreo yare, que significa reverente. Este término reverente es un término de respeto. O sea que Job era alguien que respetaba a Dios. Y ustedes y yo tenemos que ser personas que respetamos a Dios. Y vean que el hombre más sabio que estuvo en la tierra, hablamos de Salomón, escribe en Proverbios 1:7 que el temor a Jehová, el respeto a Jehová es el principio de la sabiduría. Y lo está hablando el hombre más sabio que estuvo en la tierra. Aparte de Jesús, obviamente, ¿verdad? Pero el hombre más sabio en la tierra dice que si quieren ser sabios, y era el hombre sabio, si quieren ser sabios, lo primero que tienen que hacer es respetar a Dios. Y mi amado, ustedes y yo tenemos que esforzarnos día a día para respetar a Dios. ¿Cómo aprendemos a respetar a Dios? No hay otra forma que estudiando su palabra, conociendo lo que a Él le gusta y lo que no le gusta, conociendo cómo se hace su voluntad y qué es lo contrario a su voluntad. Si no estudiamos su palabra, no vamos a entender lo que es respetar a Dios. Y si no respetamos a Dios, no seremos sabios, de verdad que seremos bastante, ¿qué palabra uso ahí? Tontitos. Bueno, ignorantes, dice mi esposita, muy bonito, ignorantes, sí. Pero qué ignorantes más tontitos si no respetamos a Dios. Entonces, este es el texto que dice Salomón. El principio de la sabiduría se basa en respetar a Dios. Y ese término temor que viene ahí es el mismo término yaré que aparece en el libro de Job. O sea que no hay diferencia en eso. Todo aquel, vean esto, pongan atención a esto, todo aquel, óigame, pero así bien, con bastante cuidado, todo aquel que ama a Dios teme ofenderle. Ojo, teme ofender a Dios si lo ama, pero no es por miedo a castigo, sino por el amor que le tiene a Dios. Eso es un amor real. El que, el que no peca, el que dice, yo no quiero pecar para no irme al infierno, es porque no ha conocido a Dios. Si peca se vaya, sí, es cierto, pero me refiero que si peca deliberadamente y le importa poco a Dios, o sea, no lo respeta, está despreciando la salvación. Pero los que respetamos a Dios y amamos a Dios, buscamos no ofenderlo. Nos da miedo ofender a Dios porque lo amamos, no porque nos vaya a castigar. Él nos puso en su palabra que si en algún momento hemos pecado, tenemos la opción de llegar al trono de la gracia a pedir perdón. Y Él, en su infinita gracia, nos va a perdonar. Todavía declara la primera carta de Juan que si alguno ha pecado, abogado tenemos delante del Padre a Jesucristo, el justo. Entonces, no es miedo al castigo, no tenemos miedo a ningún castigo, es que no queremos ofender a Dios.
Por eso es que evitamos pecar. No digo que no pecamos porque todos somos pecadores, todos tenemos nuestras luchas, pero evitamos al máximo hasta donde se pueda. Ponemos todo nuestro esfuerzo para no ofender a Dios porque lo amamos a Él. Tenemos a Job, que es un hombre íntegro, que se ajusta a la voluntad de Dios y que tiene un amor real a Dios, respeta a Dios. Y viene diciendo que es apartado del mal. Me gusta esto porque eh, no voy a quemar aquí la que sigue porque nada más oigan esto, no me lo van a entender. Pero apartado, el término apartar en hebreo es el término sur y significa acercar. ¿Ah? Y cuando yo leí eso, ¿cómo me voy a acercar al mal? No puede ser, hasta que logré entender el concepto, que el hebreo sur, acercar, habla de hacer un vallado, hacer una cerca, acercar, hacer una cerca, ¿verdad? A su alrededor. Entonces dice que Job tenía una cerca a su alrededor para estar alejado del mal, para estar apartado, que es el texto original, del mal, ha acercado su vida, ha hecho un vallado, pero ¿cómo levantamos vallado usted y yo? Mi amado y mi amada, usted y yo no podemos levantar vallado. No podemos hacerlo. Lo que usted y yo hacemos es esto. Vivir en obediencia, buscar siempre esforzarse por hacer lo correcto y tener el deseo de hacer lo correcto y el deseo de no pecar. Si vivimos en desobediencia, si no nos esforzamos en esta vida por ser mejores y si nuestro deseo es vivir pecando, le aseguro que ese vallado no va a existir a nuestro alrededor. Pero la obediencia, el esfuerzo y el deseo de hacer lo correcto hace que Dios mismo levante un vallado alrededor de nosotros y ese vallado el mismo diablo lo reconoce. Porque cuando Dios está hablando de Job, porque el texto que estamos leyendo no es nadie más, sino Dios hablando de Job. Y el diablo reconoce lo que Dios está diciendo. Y dice en el versículo 9, la segunda parte del verso 10, el diablo le dice a Dios, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él su casa y a todo lo que tiene? ¿Quién hizo ese cercado? ¿Quién hizo ese vallado? Dios. Y el diablo lo sabe. Diablo sabe que aquellos que nos esforzamos, tratamos de vivir en obediencia y que deseamos hacer lo correcto y evitar hacer lo incorrecto, mismo Dios lo protege, hace un vallado alrededor de él. Y dice el diablo, así no se vale, no puedo tocarlo. Y no nos va a tocar, no nos puede hacer nada porque hay un vallado a nuestro alrededor. Insisto, la obediencia, el esfuerzo y el deseo de hacer lo correcto tiene que estar en nuestro diario vivir para que esa cerca a nuestro alrededor sea una realidad en nuestra vida. El término cercado acá dice el hebreo suk, por aquellos de los que buscan, no dice sur porque está conjugado, cercar o rodear, ¿verdad? No habla de cerca, sino cercado ya de haber hecho la cerca. Entonces tenemos que Dios está hablando de Job y el mismo Dios dice que Job es íntegro, que se ajusta a la voluntad de él, que lo ama realmente porque lo respeta y entonces ha puesto un cerco a su alrededor contra el mal. Mi amado y mi amada, si usted y yo somos íntegros, nos ajustamos a la palabra de Dios, que para eso le estudiamos, si verdaderamente aquí no hay engaño, Dios escudriña lo más profundo de nuestro corazón, si verdaderamente amamos a Dios, no es que cumplimos con leer la Biblia, con congregarse y una vida religiosa, no, no. Dios que pesa nuestro corazón y sabe que hay un amor real, Él se encargará de poner un cerco a nuestro alrededor. Y eso, mi amado y mi amada, nos vuelve un blanco fijo de nuestro enemigo. Hago aquí un alto, un alto. Una persona que no quiere nada con Dios, una persona que vive en libertinaje, que le importa poco Dios, el diablo buscará quitarle la vida, se lo aseguro. ¿Por qué? Porque si está alejado de Dios, muerto este hombre, muerto esta mujer, tiene un solo destino, y es el infierno. A veces nos cuesta hablar de esto y como que nos da miedo, pero es que es la realidad. Alejado de Dios, sin tener ninguna relación con Dios, no hay otro camino. La única forma de alcanzar la salvación es aceptando a Jesucristo en el corazón y vivir para Él. Pero si no lo hacemos, no hay otro camino. Entonces, alguien que no ha aceptado a Cristo, definitivamente al diablo le interesa quitarle la vida. Pero cuando se trata de hijos de Dios, de aquellos que hemos entregado nuestra vida a Cristo, al diablo no le interesa quitarle una vida.
se los aseguro. Se vuelve un blanco, nuestra vida se vuelve un blanco, pero lo que él va a buscar es algo que cause un resultado definitivo en nuestra vida. Así que con estas características de Job y estas características que usted y yo debemos de tener, hacen que una vida dedicada a Dios llame la atención del cielo, pero también llame la atención del infierno. Llama la atención del cielo porque yo una vez daba una ilustración de que uno se pone a ver las estrellas, bueno, cuando salen, ¿verdad? Está el verano bonito y se ven todas las estrellas y hay una estrella que está brillando mucho, uno la vuelve a ver. Llama la atención esa estrella que está brillando mucho. Dios en su omnipresencia nos ve a todos, pero hay algunos que brillan más. No es que Dios tenga favoritos, pero es que hay alguien que está haciendo bien las cosas y está esforzando. Llama la atención del cielo. A este hombre, a esta mujer, he de usarlo. A este hombre, a esta mujer, lo ocupo para una misión. Porque Dios es así. Anda mirando entre su pueblo a aquellos que llaman su atención. Y no es que, bueno, para predicar en la iglesia, para tener estudios, para dirigir acá. No, no, no. Puede ser sencillamente que diga Dios, lo necesito para que le hable a aquella persona, para que consuele a aquella persona, para que escuche nada más a aquella persona, lo ocupo. Porque es que ha llamado la atención de Dios y se convierte en un instrumento útil para Dios. Pero también llama la atención en el infierno, porque yo siempre he dicho esto, yo antes decía esto, hace muchos años lo decía yo quería cada día que yo me levantara, decía yo en oración, cada día que yo despierte, Señor, yo quiero que el infierno tiemble porque el diablo me hizo a mí la vida de cuadritos muchos años, ahora yo se la hago a él. ¿Y qué significa esto? Que cuando yo despierto en la mañana, el diablo diga, ay, otra vez se despertó, todavía este quien tiene, va a seguir hablando de Cristo y haciendo estudios, enseñando a la gente la Biblia, ¿hasta cuándo? Pues hasta que Dios diga. Entonces, cada vez que despertemos, Señor, que el infierno tiemble, que llamemos la atención, que el diablo diga, ahí va ese hermano, ahí va esa hermana. Bueno, hermano no y hermana no, allá va ese hijo y esa hija de Dios. Ahí va, cómo lo odio, pero no puedo tocarlo, no puedo hacerle nada porque hay un vallado a su alrededor. Su obediencia, su esfuerzo y su deseo de alejarse de mí, el diablo, hace que haya un vallado y no puedo alcanzarlo. Ahora, vean esto. Dice el texto que Satanás preguntaba, ¿no le ha acercado alrededor de él, a su casa y a todo lo que tiene? Amado, les decía, el blanco del enemigo no es su vida física ni mi vida física. No es mi familia. Cuando habla de casa, habla de familia. No es mi familia. Ni siquiera es las pertenencias que tenemos. Eso no es el blanco del enemigo. Como que el diablo diga, voy a hacer sufrir a Elmer. Que tengan necesidad económica. Me río porque ahora va a estar sufriendo. Uno puede que le haga una gotita por aquí, pero sigo viviendo, sigo lavando a Dios, sigo sirviéndole. Entonces voy a hacer que uno de sus hijos caiga en desobediencia. Me va a doler mucho en el corazón, pero sigo viviendo para Dios, sigo sirviéndole, sigo siendo feliz por Dios. Entonces voy a hacerle que el carro se queme y no funcione más su carro. Y lo ocupan mucho, el carro dice, pero sin cargo, seguimos yendo a la iglesia, seguimos alabando a Dios, seguimos sirviendo, porque ese no es el blanco del enemigo. El diablo no está buscando atacar ni nuestra vida física como blanco, ni nuestra familia como blanco, ni nuestras pertenencias como blanco. Hay un ser a nuestro alrededor, pero esto va más allá, es espiritual, y esto lo reconocía Jesús cuando enseñaba acerca del ataque del diablo, porque dice San Juan 10:10, el ladrón, hablando del diablo, el ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir. Si hurtar, matar y destruir fuera en el ámbito físico, hubiera dicho Jesús, pero yo he venido para volverle a dar el carro a Elmer, he venido para que tenga mucho dinero, he venido para que su hijo siempre me siga. Hablando de mi persona. Dijo, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿De qué está hablando Jesús acá? Entre esto, hurtar, matar y destruir, y la respuesta de Jesús, para que tengan vida y la tengan en abundancia, ¿de qué está hablando Jesús acá? Se los dejo clarito con la explicación en el término abundancia. Les pongo el recorte ahí para los que están en Zoom, los que están en la radio, me escuchan. El griego perizos de abundancia significa en sentido del más allá, para que tengan vida y la tengan más allá.
Ese término abundancia se refiere a la vida eterna que está hablando Jesús. Ahora, aquí es donde dice el diablo, este es mi objetivo por el cual los quiero atacar. Puedo atacar su casa, puedo atacar, perdón, quiero atacar su casa, quiero atacar su familia, quiero atacar su salud. ¿Para qué? Para ver si busca la manera de que nuestra relación con Dios se separe. Hay gente que se ha dejado engañar. Ven, Dios es soberano. Si algo permite Dios en nuestra vida, ha de ser por algún propósito. No es simplemente que diga, oh, se me olvidó cuidar a él, mira lo que le pasó. No, algo permite con algún propósito. Y el diablo aprovecha para meter duda en nuestra mente, en nuestro corazón. Ah, Dios no te cuidó, Dios no te ama tanto, como usted decía, ah, esta sí no te la perdona, para que nuestra relación se vaya separando. Y ahí está. El blanco del enemigo para la vida de los hijos de Dios es nuestra relación con Dios, que ocurre en muchas circunstancias complicadas a nuestro alrededor. El diablo busca pie para separar nuestra relación con Dios. He conocido cristianos, hijos de Dios, apartados porque se resintieron con Dios, porque no les respondió lo que ellos querían, porque no les dio lo que ellos deseaban, porque aún sirviéndoles tuvieron problemas dentro de la congregación y como tuvieron problemas dentro de la congregación con una persona, le echaron la culpa a Dios y se alejaron de Dios. Una vez alguien me dijo, de hecho fue un compañero hace años, me dijo que él no volvió a la iglesia y se apartó y el hombre vive ahorita como le da la gana. Pero me dijo que se apartó de la iglesia porque yo le hablaba, él insistía, no, no, yo no vuelvo. Porque una vez el pastor me gritó. El pastor le gritó y le echó la culpa a Dios. Y el diablo aplaudiendo. Eso es lo que quería, que la relación se separara. ¿Qué pasa con él si muere en este momento? Separado de Cristo. No hay otro camino. Entonces, el objetivo del enemigo es separarnos de Dios. Ahora, volvemos al texto de Job. ¿Acaso teme Job a Dios? Perdón, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor de él su casa y a todo lo que tiene? Este término de balde me hace mucha gracia. De balde. No, no es un término que usemos mucho nosotros, ¿verdad? De balde. Y entonces, viendo el término original de balde, del hebreo hinam, quiere decir por nada, sin nada a cambio. Ojo acá, sin nada a cambio o por nada. El diablo está cuestionando el amor de Job hacia Dios, diciendo, Job te ama porque tú le das cosas. Job te ama porque tú lo bendices. Job te ama porque tú lo prosperas. Job te ama porque le has dado una linda familia. Job te ama porque le has dado salud. Por eso es que te ama. Este es el cuestionamiento del diablo con respecto al amor de Job. Antes de entrar a Job, piense, mi amado. Pensemos usted y yo. Nuestro amor a Dios, ¿cómo está condicionado? Porque tengo casa, carro, familia, trabajo. ¿Qué pasa si pierdo alguna de esas? ¿Dejaré de amar a Dios? Oí una predicación un día que decía, Dios es bueno. Y todos decimos, sí, amén, Dios es bueno. Pero podemos decir, Dios es bueno cuando se nos muere un hijo, cuando se nos muere un cónyuge, cuando se nos muere nuestro padre, nuestra madre. Podemos decir, Dios es bueno. ¿Eh? Tenemos que decirlo, porque nuestro amor no está condicionado a lo que Él nos da. Nosotros aprendimos a amar a Dios porque Él nos amó primero, dice la palabra. Entonces, nuestro amor hacia Dios debe ser incondicional, así como lo es Él para nosotros. Imagina que Dios nos amara de forma condicionada, dependiendo cómo se porten, dependiendo de si pecaron o no pecaron, dependiendo de cuándo fue que aceptaron a Jesús, dependiendo si dieron marcha atrás, dependiendo. Oiga, estaríamos cocinados todos. Literalmente dice la palabra que estaríamos consumidos si no fuera por su gracia. Me gusta eso. Él nos ama de forma incondicional y nos invita a amarle de forma incondicional, mi amado. No es que lo pida, pero si perdiera todo, lo que no quiero perder yo es la salvación. No quiero perder el amor de Dios. Porque puedo perder todo, pero seguiré siendo una persona completa si tengo a Jesucristo en mi corazón. ¿Me doy a entender? No lo estoy pidiendo, en el nombre de Jesús. Pero Dios tiene que saber que nuestro amor es incondicional también. Claro, Job viene a ser un ejemplo para nosotros, no para vivirlo. En el nombre de Jesús, no para vivirlo, pero viene siendo un ejemplo. Porque claro, dice el diablo, ¿acaso teme Job a Dios de forma incondicional?
por nada, sin nada a cambio, te ama por eso. Entonces, Dios en su soberanía permite que Job sea atacado en sus posesiones, en su familia y en su salud. El blanco del diablo es nuestra relación con Dios. ¿Ustedes creen que el diablo lo que estaba buscando era ver a Job sufriendo porque perdió a sus hijos? Que el diablo estaba celebrando porque perdió sus bienes materiales. El diablo estaba celebrando porque su propia esposa le dio la espalda. El diablo no estaba celebrando todavía. El diablo estaba esperando que Job maldijera a Dios. Su esposa fue este instrumento del diablo. Cuando le dijo, sigues ahí lamentándote, ¿por qué no te mueres? ¿Por qué no maldices a tu Dios y te mueres? La linda esposita, ¿eh? ¿Qué le dice? ¿Por qué no maldices a tu Dios y te mueres? Y ya el diablo diciendo, aquí viene, aquí viene. Y más bien Job regaña. No puso el texto. Dice, has hablado como una cualquiera. El original ya ustedes lo entenderán. Has hablado como una cualquiera. No vamos a recibir solamente el bien y no el mal de parte de Dios. Ah, me encanta. Vean lo que sufre Job. Capítulo 1, del 13 al 19. Unos asesinos matan a sus criados. Vienen y le comunican. Después vienen y le comunican que un incendio quemó a sus pastores y sus ovejas. Ah. Vienen y le comunican después, unos ladrones robaron sus camellos. Oh. Y para rematarla, vienen y le comunican, un huracán acaba de matar a todos tus hijos. Tenían 6. Los mató a todos. Y Job oye todo eso y su reacción debe ser la reacción que ejemplifica o debe ejemplificar nuestra vida. Porque todos hemos tenido un día malo, todos hemos tenido un día duro. Yo lo he contado muchas veces, cuando yo oré por mi papá, estaba muy enfermo mi papá, estaba en el hospital y yo oré con fe, creyéndole a Dios de que salía de ese hospital sano. Y al día siguiente, después de haber orado, fue el día siguiente, ¿verdad? Después de haber orado, me llaman por teléfono y me dicen, su papá se murió. Yo, ¿qué? ¿Qué? Hemos tenido momentos duros. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Aquí viene el ejemplo de Job. Me encanta Job. Dice Job, en cuanto Job oyó esto, se puso de pie y rompió su ropa en señal de dolor. Luego se rasuró la cabeza y se inclinó hasta el suelo para adorar a Dios. Ojo acá, lo primero que podemos recalcar acá es que estar tristes y sentir dolor no es pecado ni es malo. Cuando a mí me dijeron su papá murió, yo me ataqué a llorar. Y lloré, estaba con unos amigos y los amigos me abrazaban y tranquilo, yo lloraba, pero yo, si ayer estaba bien, lloré por él. Y se murió mi papá. Y creo que todos en alguna medida hemos tenido pérdidas que nos han causado dolor. No sea simplemente la muerte, sino un incendio quemó la casa, en un accidente perdí el carro o por un error tengo ahora una demanda y tengo que pagar mucho dinero, la empresa que estaba levantando se cayó al suelo y le echamos la culpa a la pandemia y bueno, cualquier cosa nos ha pasado que nos pone tristes y sentimos dolor en el corazón. Tenemos el derecho de sentir dolor en el corazón. Cuando alguien le diga a usted que es un pecador por no confiar en Dios y estar triste, eh, eh, no le haga caso, ignórelo. Es más, ni discuta con él, ignórelo. Porque tenemos el derecho de sentir dolor. Lo que no quiere Dios es que vivamos eternamente en el dolor. ¿Habrá que hacer luto? Sí. Lloré y lloré y lloré y pasé unos tiempos. De hecho, me alejé. Me fui a la zona de sur. Huí de todo el mundo. No quería hablar con nadie. Me fui lejos. A donde un amigo pastor. Y me quedé ahí un tiempo. Porque tenía mucho dolor. Pero una vez pasado el luto, a levantarse de pie y a continuar la vida. Tenemos ejemplos claritos en nuestra congregación. No voy a decir nombres, ustedes los conocen. Personas valientes, valientes, que se lloró, hubo luto, pero listo, a seguir la vida. Porque mi amor por Dios no está condicionado a las circunstancias. Y Job lo entendía. Él tenía dolor, rasgó su vestidura y se rapó la cabeza. Eran las señales físicas que demostraban el grado de dolor que estaba viviendo. Pero ¿qué hizo después? Dice, adoró a Dios. No dice, se quejó con Dios. No dice, se apartó de Dios. No dice, se resintió con Dios. No dice, le echó la culpa a Dios. ¿Dónde estabas? ¿Por qué no protegiste a mi familia? No. Sintió dolor en su corazón. Claro, esto lo resume como si hubiera sido unos minutos. Estamos hablando que es la vida de Job. Tiene que haber pasado tiempo.
con su luto, con su dolor. Pero pasado el luto, dice, adoró a Dios. Y es lo que nos corresponde a usted y a mí. Mi amado, el amor hacia Dios no puede ni debe estar condicionado a nada de este mundo. Nada. De hecho, Job mismo dijo, desnudo vine, desnudo me voy. Vine sin nada me voy. Porque nuestra eternidad es con Él, con Dios. Acá todo es pasajero, mi amado y mi amada, todo es pasajero. Lo bueno y lo malo es pasajero. Entonces, no podemos condicionar el amor a Dios por lo que nos pase aquí en la tierra. Tenemos que entender es, que Él es soberano, soberano. Hay una idea de Job que me hace entender que Dios entendía la soberanía de Dios. Primero, solamente ver la vida de Él. No se quejó, no maldijo, no se apartó. Sí tenía muchas preguntas. Y si ustedes han leído el libro de Job, y si no, pues les invito a leerlo, eh, tenía muchas dudas y hizo muchas preguntas. Y Dios le contestó. Y después Dios dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. O sea, antes sabía de ti, pero ahora sé mucho más de ti. Y entonces el versículo 22 del capítulo 1, vean lo que dice, me gusta. En todo esto, perdón, en todo esto no pecó Job. Pero la parte que me llama muchísimo la atención es, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. O sea, Job dice, todo esto que he estado pasando tiene un propósito de Dios. Me encanta la, la convicción de Job acerca de Dios. Esa convicción la tenemos que tener usted y yo. Si usted y yo vivimos en obediencia, vivimos esforzándonos por hacer lo correcto y vivimos con el deseo de hacer lo correcto y de evitar lo malo, todo lo que pasa en nuestra vida entenderemos que tiene un propósito de Dios. Porque claro, si yo choco el carro, choqué el carro, pero andaba a fumarolas, me había echado unos cuantos traguitos, es propósito de Dios que chocara, no, por manejar alcoholizado fue que chocó. Pero viviendo en obediencia, esforzándome con deseo de hacer lo correcto y pasa un accidente. Bueno, Dios, en tu soberanía, tú sabes por qué lo permitiste. Porque yo sé que me proteges de noche y de día y que tu mano no se ha cortado de mí, pero por algo lo permitiste. Job dice, no veo despropósito alguno en todo lo que ha ocurrido en mí. Es maravilloso pensar así. Es maravilloso pensar en que Dios cuida de tal forma de nosotros que todo tiene un propósito. Ahorita vemos algo del libro de Romanos, pero Pablo le decía a Romanos, todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios. Y hablamos del amor real, no el amor condicionado, o no el amor por lo que Dios me da. Es que lo amo, tenga o no tenga. Es que lo amo, esté bien o no esté bien. Busco la forma de hacer lo correcto, de honrar a Dios, de hablar de un Dios de sanidad, aunque esté enfermo. Tuve 2 semanas que caminaba como Quasimodo, andaba contracturado y caminaba mal. En el trabajo me vacilaban porque decían que parecía la torre de pizza eso, la torre de pizza. Caminaba de medio lado porque me dolía mucho. Y yo no dije, ni pasó por mi mente decir, Dios, te olvidaste de mí. Tú sabes que yo voy caminando al trabajo y aquí y allá. No, no, no. Dios sabrá. En su soberanía, Dios sabrá. Y ahora ya todo lo más bien. Hasta puede ordenar la casa ya de Navidad y todo, y subir y bajar y levantar cosas y todo. Todo tiene un propósito y un tiempo de parte de Dios. Todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios. Y Romanos, esto es como para ir cerrando con una voz de aliento en nuestra vida. Job, el que no ha leído el libro, pues le cuento. Job recibe la visita de unos amigos que más que amigos eran personas que lo juzgaban a él, achacaban que todo lo que estaba pasando era porque había pecado, pero el texto dice que en todo esto no pecó Job. Y entonces Job discutía con ellos y era como que los hago a un lado y Dios, la verdad es esto y esto, ¿por qué esto? Pero claro, tenían derecho de preguntar. Ahora, mi amado, vea esto, que preguntemos a Dios. Alguien me dijo que no tenemos que preguntarle a Dios, nunca diga por qué, sino para qué. Y no es cierto. Él es nuestro papá.
y podemos llegar con confianza a Él y preguntarle. Ahora que nos responda es decisión de Él, es su soberanía. Nos puede responder ahora, mañana o después, ¿no? O en la eternidad, pero Él tiene el derecho de Padre de respondernos cuando Él quiera. Pero sí tenemos el derecho de hijo de preguntarle. Job le preguntó y no cayó un rayo y lo fulminó, malcriado, insolente. No, Dios lo escuchó y después le respondió. Claro, le dio una cátedra. Ustedes tienen que leer el libro de Job, le da una cátedra de quién es Él con respecto a, a, a Dios. Mira, mira, Job, te he descuidado. Te voy a hacer una pregunta. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice los cielos y la tierra? Y le da una cátedra. Maravillosa, maravillosa. Entonces, tenemos el derecho de preguntar. No creamos que es malo, que eh, pasó una situación complicada en nuestra vida. Podemos llegar delante de Dios. ¿Por qué permitiste esto? Por qué me siento así? ¿Por qué ahora estoy acá cuando antes estaba allá? ¿Por qué Dios? ¿Por qué? Dime, contéstame, ¿por qué? Pero no llegue de altanero, como algunos por otro lado quieren enseñarnos. Reclame a Dios respuesta divina y diga, de aquí no me muevo hasta que tú me hables, porque usted y yo no tenemos ni la mínima autoridad para hablarle hacia Dios. Ese texto mal empleado, mal estudiado y mal aplicado, de aquí no me muevo hasta que tú me bendigas por lo que pasó con Job. Perdón, con Jacob. Esa es una mala aplicación. Usted y yo no tenemos ni la mínima autoridad para exigirle ni reclamarle a Dios. Pero sí, preguntémosle, Señor, ¿por qué esto? Contéstame, bajo tu voluntad y en tu tiempo perfecto. Estoy abierto para el momento que me quieras contestar. Cuando perdimos el primer bebé, bueno, el único bebé que perdimos, bueno, Ovita lo perdió, eh, yo recuerdo que yo llegué muy enojado a la casa con Dios, porque era como una promesa y nos ilusionó y compramos cositas y wow, perdió el bebé. Y tras de eso no me dejaron estar en el hospital, tuve que salir, venirme a la casa, solo, no teníamos hijos. Y llegué a la casa y empecé a desahogarme con Dios. ¿Para qué me prometes un hijo si me lo vas a quitar? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? Bla, bla. Y yo imagino a Dios que se me queda bien. Y yo, bla, 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 bla. Y yo, es que Dios, bla, bla. Y me quedé dormido. Yo me imagino a Dios como un padre. Yo dormido y Dios haciéndome así en la cabeza. Ya, 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 tranquilo. En tu tiempo lo sabrás, en tu tiempo lo entenderás. Tiempo después me di cuenta que el embrión era que no había entrado muy bien y que si no le hacían el degrado a mí, se le iba a contaminar toda la sangre y quien iba a morir no era solamente el bebé, sino Vivi también. Y perder a mi esposita. Y dice Dios, tal vez sé que vas a soportar la pérdida de un bebé, pero soportar la pérdida de tu esposita va a ser más duro. No voy a permitir eso. Entonces, cuando yo me doy cuenta de esto y Dios me empieza a informar, porque a Él le plació hacerlo, me di cuenta de que Dios hizo eso para proteger la vida de mi esposita y proteger la vida, mi vida interior. Maravilloso. Después, más adelante, una persona que se quería suicidar porque había perdido a su hijo, llega a hablar donde mí y yo tuve la autoridad de decirle, ve a aquella mujer que está brincando como loca, estaba ahí trabajando con jóvenes y brincando como loca. Ella hace un mes perdió el bebé, un mes, mi amado, un mes, y estaba brincando como loca ahí. ¿Y cómo es posible? ¿Cómo? Porque creemos en un Dios que tiene control de todo. Y pude hablarle de Dios a esa persona y a esa persona entender y decir, voy a ir a hablar con mi esposa para consolarle y decirle que sí, sí, es cierto, podemos tener otro hijo si Dios quiere. Y se fue. Son cosas que Dios hace que se salen de nuestro cuadro, porque Dios es infinito y nosotros somos finitos, finitos. Entonces, este texto de Job en todo esto, no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Grabémoslo en nuestro corazón, grabémoslo en nuestra mente. Todo tiene un propósito de parte de Dios. Cierro con Romanos 8:35. Pablo le decía a la iglesia de Roma, ¿quién nos separará del amor de Dios? Mi amado, a usted y a mí, ¿quién nos puede separar del amor de Dios? Las tribulaciones, las angustias, la persecución, el hambre, la desnudez, o sea, quedamos en la calle, el peligro o el intento de asesinato. Eso nos puede separar del amor de Dios. Dice, dice Pablo, no, nada de esto nos puede separar del amor de Dios. Todo lo que usted y yo vivamos, aunque sea complicado, no creamos que Dios nos dejó de amar. Él nos sigue amando de manera perfecta y su amor no cambia. Estamos pasando una situación complicadísima. Miremos para el cielo. Aún aquí, Señor, yo sé que tú me amas. Y sabes que Dios, aún aquí, yo a ti te amo.
un amor real, una relación estrecha. Y el diablo dice, ay, no me está dando resultado. Aunque lo tengo en la mira y le estoy dando a través de esta situación difícil, no me da resultado porque su relación con Dios sigue bien estrecha. Así es como tenemos que mantenernos, mis amados. ¿Qué seríamos nosotros sin Dios? Y entonces vea de lo que está seguro Pablo. Pablo dice ahí más adelante en el verso 38, versículo 38 y 39, por lo que estoy seguro, dice Pablo, de que ni la vida, acá donde estamos, ni la muerte, cuando partamos, ni los ángeles, creación de Dios, ni principados, esos rebeldes de Dios, ni potestades, ni lo presente, ni lo que venga, eso por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en donde en Cristo Jesús, Señor nuestro. El mayor amor que se nos ha dado a nosotros no es nuestro cónyuge, no es nuestros hijos, no es las posesiones que tenemos, no es la providencia, no es nada. El mayor amor que usted y yo hemos recibido es a un hombre justo, a un Dios hecho hombre, morir en una cruz para salvarlo a usted y salvarme a mí. Ese es el mayor amor. Y nada de esto podrá separarnos de ese amor. Jesús muere en una cruz. Yo dije una vez, Jesús muere en una cruz por mí. Y que alguien le hubiera dicho, Jesús está muriendo por Elmer. Este día, a esta hora, a esta fecha, ese hombre va a hacer unas barbaridades, va a pecar, y va a morir por él. Y Jesús dice, muero por él y no me arrepiento. Ah, dime que eso no es amor. Jesús murió por usted y por mí, aún sabiendo los pecados que íbamos a cometer. Murió antes de que usted y yo estuviéramos en la idea de nuestros padres, pero ya estamos en la mente de él. Y voy a morir por él, porque quiero salvar su vida. Y lo hizo, por usted y por mí. Mi amado, estamos en la mira del enemigo, pero tengamos paz, que también estamos en la mira de nuestro Dios. Así que este es el estudio. Estamos en la mira, y le pongo ahí, pero en la mira de Dios. Amén. Este es el estudio de esta noche. Permítanme despedirme de los hermanos que están en la radio, Mujeres del Restaurante de Mujeres. Muchas gracias por haber estado en el estudio de hoy. Los bendecimos grandemente y les agradecemos que hayan estado con nosotros hoy. Mañana a las 9 de la mañana está el programa de Vivi que se llama Agradecidos, para que también todos agradecidos disfrutemos de este estudio.